otoño de 1985 estalla una bomba que distrae la atención informativa durante meses. 4 etarras murieron en el Hotel Montbar de Bayona. Y he visto cuerpos en la calle que habían caído del Baja y he visto a los 2 tíos del GAL, a uno por lo menos, remantándoles, es decir, poniéndole el pistola sobre la cabeza y dando el último golpe. Los 2 tíos se estaban marchándose a pie, sin coger, y entonces hemos empezado a seguirles. Tras perseguirles por el centro de Bayona, Chech y un amigo lograron retener a los mercenarios y esperar a la policía. Fue una de las acciones más sangrientas de la banda y uno de sus mejores logros. En marzo de 1986, Chirac gana las elecciones en Francia. La derecha francesa no quería tanta violencia en las calles del País Vasco francés. Ofreció más colaboración al gobierno de Felipe González. Curiosamente, esa primavera, los operativos de los GAL recibieron la orden tajante de cesar las actividades terroristas. Pero a estas alturas, los GAL habían dejado ya de ser un grupo discreto. En Portugal, Francia y España empezaban a aparecer con cuentagotas informaciones que vinculaban al grupo terrorista con policías españoles y franceses. Comenzaba así una de las mejores investigaciones periodísticas de la joven democracia española. Desde el año 83, en el que transcurren las primeras fechorías de los GAL, hasta el año 98, cuando se produce la condena de Barrio Nuevo y Vera, pues es que transcurren 15 años. Por lo tanto, esa investigación, pues ante todo es la historia de una larguísima paciencia y la historia también de, yo creo, el coraje profesional, la tenacidad en la búsqueda de una parte muy importante de la verdad. Pues yo te digo que no llegaron tan lejos, porque todavía no se han acercado. Llegaron a donde se les permitió que llegasen. A principios del año 87, las investigaciones de los periodistas iban desvelando poco a poco los nombres de los responsables de los atentados. El cerco se estrechaba contra los policías. El GAL había dejado de actuar desde hacía un año y, de repente, un nuevo atentado sacudió la escena en el sur de Francia. La víctima, Juan Carlos García Goena, un pacifista guipuzcoano. Mi marido vino aquí porque no quería hacer la mili. Era pacifista, no quería coger armas ni siquiera en el servicio militar. Bueno, llevábamos una vida tranquila. Fue duro al principio, muy duro, porque hacíamos pequeños trabajos. No fue fácil, no teníamos dinero. Y justo cuando mi marido consiguió entrar en Trasfesa, justo entonces, todo se viene abajo. Una bomba en su coche, no dentro, debajo. Y todo se terminó. Yo no comprendía por qué. ¿Qué era lo que había ocurrido? Hoy sigo sin comprender por qué asesinaron a mi marido. Sin embargo, esta vez no era un error. Los terroristas del GAL habían elegido esta víctima en concreto, una víctima inocente. El porqué lo descubrirían los periodistas meses después. En este momento, un periódico, Diario 16, se convierte en el motor principal de la investigación y 2 periodistas, Melchor Miralles y Ricardo Arques, en los protagonistas de este Watergate español. Esa mañana reciben la llamada de Pedro, un mercenario despechado que se convirtió en su particular garganta profunda. Les citó en San Juan de Luz, en el País Vasco francés. Ricardo y yo nos desplazamos con cierto nerviosismo, de decir, bueno, vamos a tener la oportunidad de vernos cara a cara con el famoso Garganta Profunda, que ya le había aportado a Ricardo, y algunas informaciones relevantes que él publicó en Della y algunas que ya habíamos publicado en Diario 16. Y fue curioso cómo Ricardo y yo llegamos al lugar indicado del puerto de San Juan de Luz y estuvimos 2 horas sin que apareciera nadie. El famoso Pedro era una persona de aspecto, yo creo que era nacido en Argelia, esa es mi impresión, bajito, moreno, de tez morena, hablaba un francés que denotaba por el acento su origen norteafricano
Respondía al prototipo de sicario con un punto muy hortera, muy perfumado, con unas sortijas muy características, y primero le reprochamos la tardanza, ¿no? Y entonces nos dijo, bueno, habéis estado 1 hora y 54 minutos aquí, habéis ido caminando hasta tal. Y digo, bueno, pero ¿esto qué es? Y dice, hombre, nosotros tenemos que tomar nuestras precauciones, ¿no? Lo más que conseguimos sacarle fue que él hablaba en nombre de otros, que era gente que había estado vinculada y muy metida en los grupos antiterroristas de liberación, en los GAL, que actuaban no por dinero, sino simplemente por venganza hacia personas que les habían dejado tirados, que ellos se sentían abandonados por quienes les habían contratado, y nos ofreció el acceder al famoso zulo. En este zulo, los periodistas hallaron pruebas definitivas que vinculaban claramente a los GAL con la policía española. Se encontró amplia documentación que pertenecía a los archivos policiales. Se encontró la peluca y una pistola que utilizaba la Dama Negra en sus atentados. Y la munición encontrada en el zulo pertenecía a un lote de 5 millones de unidades fabricados en exclusiva para la policía española. Ya habíamos encontrado, insisto, munición, armas y unos explosivos, y en ese momento se enciende una luz en el interior de esa bolsa. Entonces nos quedamos paralizados, hubo unos instantes de una tensión terrible, en silencio, y los 5 entendimos, claro, es una bomba. Salimos corriendo y después de 20, 25, 30 minutos esperando a ver qué ocurría, que aquello no explotaba, optamos por volver al lugar, llevarnos todos los documentos, dejar el resto del material, la peluca, las zapatillas, las armas, la munición, los explosivos, volver a meter todo en la caja. Pero sin duda pues fue esa audacia la que nos llevó a conseguir la beta fundamental en la investigación. Unos meses después, el 11 de diciembre de 1987, Melchor Miralles recibe una nueva llamada en la redacción. Esta vez era una mujer la que quería hablar con él. Su nombre era Inmaculada Gómez. Había sido la amante de Amedo y quería contar lo que sabía de los GAL. Y nos explica cómo el día antes del asesinato de García Goena, Amedo y Domínguez han tenido en casa de Inmaculada un artefacto explosivo que, por lo que ella ha leído en los medios posteriormente, era el mismo con el que se asesinó a Juan Carlos García Goena. Una señora, una sinvergüenza, yo creo que más que sinvergüenza, trastornada. Ni fue mi amante, porque no podía serlo tampoco, ni tuvo unas relaciones, creo que públicamente solamente se le pudo ver una vez conmigo, en Bilbao. O sea que, ¿qué relaciones más intensas? Pues no cumple su proyecto utópico, anormal, con otra persona que soy yo, que está saliendo en prensa, y entonces trata de generar una venganza. Sin embargo, Inmaculada aseguró que Amedo y Domínguez organizaron el asesinato del pacifista vasco para presionar a sus jefes. Les habían dejado tirados después de responsabilizarles de la creación de los GAL. Inmaculada nos da un montón de información, no solo de ese atentado, sino de todo lo que ella ha vivido con José Amedo, reuniones, viajes, temas relacionados con atentados, con armas, con mercenarios. Le recordé el valor que podía tener para la sociedad, para la justicia, el que ella diera el paso adelante. Durante un año no pudimos publicar nada hasta que Inmaculada da el paso de decir: estoy dispuesta a dar la cara, y así ocurrió. Publicamos la entrevista con Inmaculada, que tuvo un impacto en la opinión pública enorme. Inmaculada fue citada a declarar por el juez Garzón, y el testimonio de Inmaculada permitió dar, digamos, el segundo gran avance en la investigación de los GAL. El primer paso judicial contra los policías españoles vino desde Francia. En noviembre de ese año 87 se juzgaba en la localidad de Pau a los mercenarios Frugoli y Matí por los asesinatos de los 4 miembros de ETA en el Hotel Montbar.
la justicia francesa nos mandó huellas, nos mandó datos, nos mandó información y luego sobre todo eso, como decía antes, personas de otros países, estas personas que fueron condenadas por el atentado en Montbar y otro atentado, pues son los que reconocieron a Genaro Gallego Galindo como al comisario Amedo, ¿no? Y ahí es donde se empieza la investigación. Genaro Gallego Galindo, un apodo que Amedo utilizó en Portugal cuando contrató a mercenarios, un error que le costaría caro. Se desplaza a Portugal con Jean-Philippe Labat. Amedo se hospeda en el Hotel Ritz de Lisboa con un DNI a nombre de Genaro Gallego Galindo. Se identifica ante los mercenarios que le presenta Jean-Philippe Labat como Ricardo, y cuando paga la cuenta del Hotel Ritz lo hace con una tarjeta de crédito a nombre de José Amedo Fouce, y era una tarjeta con cargo a una tarjeta Visa, con cargo a una cuenta corriente de la Dirección General de la Policía. Este error le costó carísimo a José Amedo. No hay que darle más vueltas, no fue un error, fue algo puramente intencional pensando en el futuro, en mi futuro.